Bueno, fíjense, esta es otra interesante. eh, Recién habíamos visto, eh, como yo les decía, hasta aquí es la biosíntesis de ácidos grasos que nosotros ya estudiamos, ¿sí? Fíjense cómo el carbono beta, perdón, el carbono beta se va reduciendo, ¿sí? Se va reduciendo hasta que ya totalmente reducido me forma la biosíntesis de ácidos grasos que ya hemos estudiado. Recién lo que vimos fue la formación de compuesto aromático porque el carbono no se reduce. Bueno, hay un paso que puede ser intermedio, esto es muy interesante, que da origen a los macrólidos, es otro tipo, otro grupo de compuestos. Es aparece más sobre todo en algunas bacterias y hongos, los macrólidos. ¿Qué ocurre en estos macrólidos? El carbono beta puede ser que queden pasos intermedios, ¿sí? Entonces, fíjense, yo me voy al primer carbono beta y me quedó totalmente reducido. El segundo carbono beta me quedó en un paso intermedio en el doble enlace. El cuarto carbono beta, ¿sí? No es carbono beta, sí, sí, entiéndame, el carbono beta inicial, ¿no? Antes del nuevo ciclo. Fíjense que me quedó totalmente oxidado. El siguiente carbono beta, que corresponde a esa ciclación, no ciclación, sino a ese número de ciclo, fíjense que me quedó en el paso de la formación del grupo oxidrilo. ¿Sí? O sea, en la primera reducción. O sea, me puede quedar totalmente oxidado, me puede quedar en la primera reducción, me puede quedar en la deshidratación o me puede quedar en la segunda de reducción, o sea, totalmente reducido. Pero, claro, me forma una cadena carbonada donde varía grupos ceto, grupos alcoholes, doble enlace, ¿sí? Y encima, ¿qué es lo que ocurre a continuación? Se cicla, ¿sí? Bueno, ahí le mostraba, digamos, cómo va variando la reducción. Entonces, bueno, uno de estos compuestos, por ejemplo, es la eritromicina, ¿tá? Que fue descubierto en el año 1952 y se halló a partir de cepas de Streptomyces erytherus, ¿sí? Bueno, fíjense, acá estos son dos moléculas de azúcares que están metiladas, ¿sí? Están aminadas, han sufrido también pero esto ya lo hemos estudiado, ¿sí? Las características de estos azúcares. Pero, o sea, por eso no se preocupen. ¿Cuál es lo nuevo acá? Esta estructura, ¿sí? Que fíjense que, claro, altera grupo ceto, ¿sí? Con grupos oxidrilo totalmente reducido. Bueno, a su vez sufre metilaciones posteriores que van, en realidad es porque el iniciador, en vez de ser el malonil coenzima A, es el metilmalonil. Ahora, mire, esta es la biosíntesis del macrólido anterior que estábamos viendo, de la eritromicina. Así como ustedes lo ven, por ahí se les puede parecer raro o complejo a primera vista, pero fíjense, yo se lo voy a mostrar ahora punto por punto y se van a dar cuenta. Lo que ocurre es que esta enzima, ¿sí? Que es un complejo multienzimático, fíjense que le va transfiriendo el grupo acilo, pero los diferentes módulos de la enzima no tienen todas las actividades enzimáticas, ¿sí? Entonces, en el caso que tenga todas las actividades, fíjense, deshidratasa, enol reductasa y cetorreductasa, me queda el carbono totalmente reducido, ¿sí? En el caso de que no tenga ninguna, o sea, solo tengo las transferasas, me queda como grupo ceto, ¿sí? Miren. Bueno, acá la diferencia es que el iniciador, en vez de ser el malonil coenzima A, es el metilmalonil coenzima A. Bueno, fíjense, en el primer caso tengo solo la acetorreductasa, por lo tanto queda en el punto de grupo oxidrilo, ¿sí? Y ahí se los pinto con azul, ¿ve? El azul se va acumulando. En el segundo módulo tengo solo la acetorreductasa, ¿tá? Por lo tanto fíjense que el segundo también queda en grupo oxidrilo. ¿Tá? Ahora fíjense que lo voy a decir con colores para que me vayan siguiendo. Fíjense que ahora tengo el azul y el rojo. ¿Tá? En la próximo malonil, metilmalonil que ingresa al ciclo, ¿sí? No tengo ninguna de las enzimas, por lo tanto me queda en grupo totalmente oxidado, ¿sí?
Bueno chicos, como les decía, fíjense, en el próximo paso quedó en verde, ¿sí? Porque no tiene ninguno. Fíjense que en el próximo agregado, ¿sí? En el próximo malonilo, sigo teniendo, ven la secuencia azul, rojo, verde, todos esos son los que se me van acumulando de las anteriores, ¿sí? En el próximo carbono, que es el amarillo, que les marco ahí, fíjense que claro, como tiene todas las enzimas, o sea, la cetorreductasa, la enol reductasa y la deshidratasa, me queda totalmente reducido el carbono, ¿lo ven? En el próximo, fíjense que sigo con el azul, el rojo, el amarillo, fíjense que el amarillo que estaba acá ahora pasó aquí, ¿tá? En el próximo agregado de metilmalonil, ¿sí? Fíjense que tiene solo la cetorreductasa, por lo tanto queda en grupo alcohol. Y en el próximo agregado, ¿sí? Perdón, en el próximo agregado de, de metilmalonil, ¿sí? En el módulo 6 tengo solo la cetorreductasa, por lo tanto queda en grupo alcohol. Esto finalmente es liberada la molécula y a posterior lo que ocurre es una ciclación de la estructura donde cuando se ciclan, fíjense que aparecen los mismos, yo se los pinté ahí con los mismos colores, ¿sí? Las mismas estructuras que se fueron oxidando, reduciendo. ¿Tá? Pero bueno, de todas maneras lo que tiene esto es la forma en que cómo se las ha arreglado la naturaleza para biosintetizar moléculas tan diversas. ¿Tá? Y esta es, entonces, finalmente después se forma enlaces glucosídicos con diferentes tipos de azúcares y da origen, entonces en este caso, a la eritromicina. Bueno, otra ruta, bueno, vuelvo a insistir con esto, o sea, todas estas rutas, qué sé yo, tienen mucho más para decir y para hablar, sino que, bueno, la vemos rápidamente, como les digo, porque no tenemos más tiempo, y bueno, lo tenemos que hacer así, de esta manera, pero bueno, hay mucho, digamos, aquí hay una descripción muy sencilla de cómo se forman estos compuestos. Entonces, fíjense, esta es la formación del isopreno. ¿Tá? ¿Cómo es la formación del isopreno? Bueno, primero a partir de piruvato se forma acetil-CoA, dos moléculas de acetil-CoA me forman acetoacetil, que nuevamente reacciona con un acetil-CoA y me forma el hidroximetilglutarín. ¿Tá? En realidad, hasta este punto, ustedes más o menos deberían conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando vimos biosíntesis, el metabolismo de los lípidos, vimos la formación de cuerpos cetónicos. ¿Ah? Entonces, y entre los cuerpos cetónicos estaba el acetoacetato y estaba el hidroximetil, ¿sí? Vimos esta ruta, digamos, pero para la formación de cuerpos cetónicos. Fíjense que lo que ocurre aquí es que es la misma ruta, pero me forma a continuación el ácido mevalónico. Y a continuación el ácido mevalónico va a terminar formando por sustitución el isopentil difosfato, que cuando se desfosforila termina formándome la unidad de isopreno. Esa unidad de isopreno es como que son los bloquecitos, ¿sí? Que se forman a partir de esta ruta, que luego esos bloques se van uniendo para formar moléculas más complejas, ¿sí? Pero todo esto lo llamamos derivados del isopreno, ¿sí? Y me da origen a todos los terpenos. Ven, como les decía, yo tengo la estructura del isopreno, que es derivada por esa ruta, y a continuación lo que ocurre es que ese isopreno es la unidad fundamental que se empieza a elongar. ¿Tá? Entonces, si tiene 10 átomos de carbono se llama monoterpeno, 15 átomos de carbono, sesquiterpeno, 20 diterpeno, 30 triterpeno, 40 tetraterpeno. ¿Tá? Todas estas moléculas, todos estos tipos de compuestos los sintetizan. Lo que ocurre aquí es que a posterior empiezan a sufrir modificaciones, ¿sí? Entonces ustedes van a ver los tetraterpenos cuando estudian fisiología vegetal, que la planta lo utiliza durante la fotosíntesis como un paso más para la obtención de energía, ¿sí? Bueno, las plantas lo sintetizan, ¿sí? A todos esos fitoenos a partir de esta ruta metabólica. ¿Tá? Pero también
forman, por ejemplo, las saponinas que vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera parte de este capítulo? Eh, se forman por esta vía también, que son a partir de triterpenos, el tema es que aquí da un origen, digamos, un número muy grande de compuestos porque todas estas estructuras en forma de cadena se pueden ciclar y se pueden luego descarboxilar y se pueden metilar, entonces pueden sufrir muchas modificaciones posteriores que dan origen a un número inmenso de compuestos. ¿Sí? Fíjense, aquí yo tengo la molécula del isopreno, ¿sí? Que se pueden combinar, formar el geraniol, ¿sí? Que sería el primero de 10 átomos de carbono, pero claro, después, de acuerdo a cómo se cicla, me puede dar origen a moléculas como el mentol, ¿sí? Como el alfa-pineno, ¿sí? Fíjense como en este caso se forma un biciclo, ¿sí? Al alcanfor, ¿sí? Todas estas son moléculas presentes en los aceites esenciales y que le dan el aroma, digamos, a muchos compuestos, a muchos aceites esenciales. Pero que en definitiva la planta en realidad, no, como vuelvo a lo mismo de siempre, o sea, no lo sintetiza para que nosotros disfrutemos del aroma, sino que seguramente tiene una actividad o atrayente o repelente o insecticida o fungicida contra alguna plaga o alguna enfermedad que la tenga. Bueno, puede haber algunos casos de monoterpenos irregulares, que esto es porque se condensan en forma irregular, ¿sí? Fíjense que se forma un ciclopropano, ¿sí? Y me forma en el posterior paso se oxida y me da en este caso, por ejemplo, la formación del ácido crisantémico, ¿tá? El ácido crisantémico es conocido por su alta actividad insecticida, ¿tá? Entonces la planta lo sintetiza porque digamos, no para nosotros, sino para protegerse ella misma contra los insectos, ¿sí? Lo que ha ocurrido es que el hombre ha creado compuestos semisintéticos, serían que a la estructura base del ácido crisantémico, ¿sí? Fíjense que la esterifica, ¿tá? Con otra estructura de, de, de origen sintético, entonces me forma un híbrido, digamos acá, y da origen a moléculas como por ejemplo la deltametrina, que tienen actividad insecticida y que actualmente se utiliza en el control de insectos en todos los cultivos, ya sea tanto extensivos como intensivos. En muchos casos a veces hacen esto porque esto se puede patentar y esto no, ¿tá? Porque todas las moléculas de origen natural no se pueden patentar porque son de todo el mundo, digamos, son de todos. Pero si yo le agrego una modificación, sí lo puedo patentar porque ya es una molécula mía. Y eso es lo que hacen muchas empresas químicas. Lo que ocurre, digamos, ¿cuál es lo que ustedes tienen que ver? Que habría que ver si en la naturaleza existe el microorganismo capaz de romper esta estructura, ¿sí? Porque ahí viene el problema de la contaminación. Si no hay un microorganismo que pueda catalizar, ¿sí? O biodegradar esta molécula, lo que va a ocurrir es que se va a empezar a acumular, ¿ah? Se va a acumular en el suelo si se mueve poco en el suelo, y si tiene mucha capacidad de moverse en el suelo, va a seguir, va a contaminar río, o sea, y el problema en muchos casos es que casualmente la tasa de degradación es muy baja de los compuestos sintéticos y se empiezan a acumular y empiezan encima a tener efectos sobre otros organismos que no son blancos, ¿sí? Como pueden ser los peces, como puede ser otros organismos que forman parte del ecosistema. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque ustedes van a ser quienes receten numerosos agroquímicos, entonces eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, y además de estar en muchos agroquímicos, también están en el Nopusid, que es famoso por el tratamiento contra piojos, digamos, es la molécula que se utiliza. Bueno, algunos de alcaloides, algunos muy sencillos, fíjense a partir, esta es la tirosina, el aminoácido, le debería sonar porque es un aminoácido, la tirosina lo estudiamos cuando vimos aminoácidos. Fíjense que por una simple decarboxilación me forma la tiramina, ¿sí? Que es ya es un alcaloide, ¿tá? Este alcaloide, por ejemplo, está presente en el algarrobo negro. Fíjense que a continuación puede metilarse,
Fíjense que el grupo amino se metila en los dos átomos de nitrógeno y me forma la ordeína, que veríamos hoy. La ordeína tiene actividad, por ejemplo, aficida contra áfidos, y estaba presente en muchas gramíneas. Bueno, hay otras que siguen rutas un poco más complejas. Fíjense, aquí tengo el triptofano. Por decarboxilación me forma la triptamina. Luego se puede metilar, seguir metilándose. Se metilan los dos átomos de hidrógeno del grupo amino, ¿sí? Después se puede oxidar uno de los carbonos y finalmente se puede fosforilar, ¿ah? En este caso da origen a la psilocibina, que es es el alcaloide que está presente en diversos hongos que son característicos por su actividad alucinógena, ¿sí? Muchos de los alcaloides afectan el sistema nervioso, digamos, y también por eso está el consumo de alcaloides, ¿sí? Bueno, otros son un poco más complejos, ¿sí? Fíjense, aquí arranca del ácido aspartico y de la ornitina. O sea, lo que más le tiene que quedar, digamos, o lo que les debería quedar, tener una idea por lo menos, es que en general los alcaloides, las plantas los sintetizan digamos, tomando como molécula inicial aminoácidos, ¿sí? Entonces, en el caso anterior veíamos cómo se sintetiza a partir del triptofano, ¿sí? En el anterior a partir de la tirosina, ¿sí? O sea, la tiramina se forma a partir de la tirosina, la triptamina a partir del triptofano, ¿sí? Y hay otros que tienen biosíntesis más compleja, como en el caso de la nicotina, que tiene una biosíntesis mixta a partir de la ornitina y el ácido aspartico. Bueno, dice, ¿por qué las diversas biomoléculas pueden presentar diferentes bioactividades? ¿Ah? Esto es una pregunta importante, porque fíjense que todo el tiempo estamos hablando de esta dualidad de, bueno, la planta lo sintetiza para protegerse de un honguito y resulta que el hombre le da otro uso que puede ser, por ejemplo, anticancerígeno, ¿ah? A la misma molécula. Bueno, la razón por la cual las moléculas presentan diferentes bioactividades, cuando hablamos de bioactividades, como le digo, actividad insecticida, actividad fungicida, actividad antiviral, ¿sí? Actividad, bueno, todas las que se imaginen, anticancerígena, qué sé yo, antialimentaria, etcétera. Todas esas bioactividades, porque la explicación es dentro de todo bastante sencilla. Acuérdense que nosotros estudiamos las enzimas, ¿ah? Estudiamos que dentro de la célula cada paso metabólico está producido por una enzima, ¿ah? Entonces, en la célula de cualquier organismo tengo un número muy grande de enzimas que participan, que son parte de todo el funcionamiento metabólico de dicha célula, que esa célula puede estar o en un mamífero, en un organismo superior, o en una bacteria, donde fuese, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo este grupo de compuestos que hemos estado estudiando se unen, ¿sí? A alguna de esas enzimas porque tienen cierta afinidad por esa enzima, y bueno, y ahí se pueden unir en diferentes partes de la enzima. Se pueden unir en el sitio activo directamente siendo eh, un inhibidor competitivo de la enzima, como hemos estudiado, o puede unirse. Generalmente siempre son uniones débiles, o sea, nunca uniones covalentes, eh, pero se puede unir a otra parte de la enzima que le impide el normal funcionamiento de la enzima. Y con eso le da la bioactividad determinada, que puede ser la inhibición de la síntesis del ergosterol, pues, o sea, digamos, innumerables bioactividades que pueden estar dadas por el bloqueo de una enzima, ¿tá? Esa es la razón, digamos, por la cual tenemos tanta cantidad de diversidad de moléculas y por qué podemos encontrar tal diversidad de compuestos y bioactividad. Bueno, y para ir terminando, esto es un tema muy novedoso y si podemos ayudar a las plantas a defenderse, ¿sí? Esto fue publicado en el año 2018. Estos son investigadores de acá, de nuestro país, eh, y estudiaron el efecto natural y sintético de los brasinoesteroides, ¿tá? Sobre la inmunidad, digamos, generada.
Bueno, es la antracnosis que produce el mismo honguito que vimos más anteriormente en la clase, eh, que produce esta enfermedad sobre la frutilla, la destruye, digamos, básicamente. Bueno, ellos lo que hicieron fue utilizar brasinoesteroides, que fíjense en este caso derivan de de la biosíntesis de los derivados del isopreno, ¿sí? Por la estructura que tiene, que luego obviamente ha sufrido diferentes postmodificaciones. Básicamente ellos utilizaban estos brasinoesteroides y lo que encontraron fue lo siguiente. Fíjense, este es el control, ¿sí? Este es el progreso de la enfermedad, este es el control y aquí tenemos los diferentes tratamientos con el brasinoesteroide, ¿sí? Fíjense, estas son las fotitos de las plantas, acá están destruidas, digamos, y en este caso tenemos plantas que están sanas, ¿sí? Posterior a la aplicación. Y el último que disminuye, digamos, que no tuvo actividad. Bueno, ellos lo primero que mostraron, demostraron, digamos, es que las moléculas estas que ellos aplicaban no tienen actividad antifúngica. Esto se hace en una placa de Petri, qué sé yo, con todo un protocolo, pero ellos lo que demostraron, este es el control positivo que genera ese halo y el resto son todos los diferentes brasinoesteroides que ellos estudiaron. Entonces ellos lo primero que dijeron es, miren, la planta no se enfermaron, pero no es porque los brasinoesteroides tienen actividad antifúngica, ¿sí? Porque podría ser que los brasinoesteroides estarían matando el honguito. No, el brasinoesteroide no es el responsable. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Estudiaron varios parámetros bioquímicos de la planta de frutilla. No puse yo todos acá porque no tiene sentido, digamos, son más ellos para poder este, eh, demostrar esto usaron varios parámetros bioquímicos, yo puse dos nomás, ¿sí? Una es la acumulación de oxalacetato y otra es la acumulación de calosa, ¿sí? Estos dos parámetros bioquímicos son parámetros que la planta cuando es atacada por un agente externo se defiende de esa manera, o aumenta la síntesis de calosa o aumenta la acumulación de oxalacetato en la célula. Bueno, son mecanismos que tiene la planta para... Bueno, fíjense, esta es la acumulación de oxalacetato, perdón, de oxalato de calcio en el control, ¿sí? Versus los tratamientos. Fíjense que ellos encontraron diferencias significativas en la acumulación de oxalato de calcio donde habían tratado con brasinoesteroides versus donde no habían tratado con brasinoesteroides. ¿Ah? Esta es la fotografía de microscopía electrónica de las células y muestra las deposiciones de oxalato de calcio. El otro parámetro que estudiaron ellos era la deposición de calosa. La calosa es un polímero de glucosa, pero en vez de tener el enlace beta 1,4 como la celulosa, como lo estudiamos en su momento, fíjense que tiene un enlace beta 1,3, ¿sí? Y generalmente está asociado cuando hay una agresión hacia la planta por alguna razón, digamos, la planta empieza a aumentar las concentraciones de calosa. Entonces, fíjense, digamos, se revela con azul de anilina y fíjense que este es el control y este es el tratado. Entonces, el tratado con el brasinoesteroide lo que hizo fue aumentar la concentración de calosa. Entonces, básicamente, es un trabajo más extenso, pero básicamente demostraron que los brasinoesteroides lo que hacen es eh, em, digamos, hacer que los diferentes mecanismos de defensa de la planta se activen y de esa manera, al activarlos previamente, claro, la planta ya está previamente, digamos, más fortalecida, entre comillas, digamos, para resistir el ataque de un patógeno, ¿sí? Por eso ellos, digamos, asociaron a que ellos pueden utilizar moléculas de origen natural, digamos, para inducirle a la planta que se empiece a la propia planta. Bueno, eso es muy interesante porque, bueno,
en muchos casos los productos de origen natural, cuando son utilizados para el control de enfermedades en plantas y plagas, eh, digamos, tienen la desventaja que siempre van, no tienen tanta potencia nunca como un producto sintético, ¿sí? Entonces, muchas veces, en muchos casos se utilizan con concentraciones muy altas, en estos casos, digamos, se abre una gran puerta, digamos, porque pueden llegar a ser utilizados en bajas concentraciones y, o, digamos, es otra forma de hacer que la planta se defienda. Así que bueno, es un tema muy, muy interesante.